Es un momento en el que es muy importante analizar este contexto, porque esto también te pone en el desafío de ver cómo enfrentar semejante barbaridad que estamos viviendo. Yo creo que se ha transformado en o se está intentando naturalizar una deshumanización, ¿no? Digamos, de la política en general y también de los discursos irreverentes, ¿no? Que esa da la idea de que poder ser irreverente y dar ese mensaje, ¿no? Duro, frío, puesto solamente en términos técnicos y económicos, como lo plantea el gobierno de Javier Milei, como lo plantea específicamente Javier Milei, es evidente que es un tema que tenemos que discutir y analizar. La política como tal es la que define los destinos de la humanidad, digamos, y define los destinos de las personas. Es así, digamos, es indiscutible. El falso discurso del gobierno de dar a entender de que siendo un outsider o alguien que viene por fuera de la política y diciendo las barbaridades que dice, que las vemos permanentemente, da una idea, evidentemente, en un sector de que es algo nuevo. Y en realidad, atrás de ese discurso perverso y deshumanizado no hay nada nuevo. Están las recetas neoliberales que ya vivimos en la Argentina, porque por eso también se han integrado dentro de ese entorno político que rodea al gobierno nacional personajes como los Menem. Entonces, bueno, los Menem, Sturzenegger, Caputo, viejos políticos o gestores de la política que en su momento eran repudiados y que ahora vuelven a tomar posesión en un lugar estratégico de poder que es estando en el gobierno nacional. Nos parece a nosotros que tiene que ver con esto, digamos, que hay un desgaste categórico también, y esto hay que decirlo, del no cumplimiento también de esos sectores de la política que han prometido que te iban a llenar la heladera, que iban a venir las inversiones, que te iban a cambiar la vida, que te iban a mejorar tus condiciones, y haciendo de eso un discurso que después en los hechos no se concreta, y creo que fue el principal caldo de cultivo, ¿no? para que un personaje como Milei hoy se haga, digamos, de ese rencor, ese enojo, ese desencanto legítimo, porque eso hay que decirlo, es legítimo. La gente está enojada porque no tenía respuesta, y me parece que eso es lo que está pasando y que tenemos que analizar y que tenemos que poner como un desafío también de revertir en términos de que los que desconocen la política neoliberal de los 90, sobre todo la juventud, digamos, que no lo vivió en carne propia, no es que no lo hayan vivido a través de sus familiares, sus padres. Yo vengo de Cutralcó, o sea, yo puedo dar cuenta y dar fe de que el neoliberalismo y el menemismo dejó un tendal en Cutralcó, por eso La Poblada, que fue el surgimiento del síntoma de enojo y de también tomar en sus manos el destino. Porque de alguna manera expresó eso cada poblada, que no fue solamente Cutralcó, después vinieron otras. Me parece que pasa por ahí, ¿no? Por informar mucho, por saber escuchar y sobre todo marcar los elementos que generan una distancia completamente deshumanizada del rol de la política como tal ante un escenario tan complejo como el que tenemos hoy, en el que están decididos y celebrando dejar gente en la calle, que crezca el hambre. Bueno, eso me parece que no hay nadie en la sociedad que lo acepte tal cual como lo expresa el gobierno, pero opinan de que lo alternativo no es opción. ¿Se entiende? O sea, han logrado generar un hecho objetivo en la política que es decir, si no es esto, yo no quiero volver a lo anterior. Eso es así. Entonces me parece que tenemos, por lo menos de nuestro espacio político, que refrendamos mucho la necesidad de la autoorganización, de que la clase obrera sea sujeto, digamos, en ese sentido, hasta acá no se ha habido ningún modelo, somos un modelo que todavía no está aprobado, pero que sí se prueba en lo cotidiano, digamos. En cada lucha la clase obrera demuestra su potencial. Nos falta dar ese paso a que seamos poder los que dirijamos los destinos del país, que dirijamos los destinos de la clase trabajadora. Me toca estar en estos espacios, pero también, como ustedes saben, somos trabajadores y trabajadoras que hacemos política, entonces esto lo vivimos en lo cotidiano. La ley Bases es una ley que viene a consolidar, si se quiere, un programa que fue preparado, diseñado y orquestado desde los sectores concentrados de la economía, de los más poderosos, los que nunca pierden. Esos son los que armaron esta ley Bases. Por eso digo, la reforma laboral, que tal vez en los hechos, con el paso del tiempo, se va a ir consolidando y cristalizando cómo nos va a repercutir, es uno de los ataques más, podríamos decir, históricos, de uno de los ataques más fuertes que está habiendo contra la clase trabajadora. Porque genera condiciones, o sea, primero que vulnera derechos conquistados y que se fueron conquistados con sangre. Y lo digo así porque cada lucha que hemos tenido que enfrentar para conquistar derechos se ha cobrado vidas. Y siempre de este lado, obviamente, pero siempre está la decisión igual de seguir peleándola. Entonces cambia sustancialmente las condiciones.
Creo que hubo también un gran operativo para que la gente no pudiera estar hasta el final interiorizada cada detalle de lo que representa esta ley base. En lo que tiene que ver con la reforma laboral es brutal. Es brutal porque obviamente cambia las condiciones de contratación, o sea, el empleador va a poder hacer lo que quiera con vos, crea nuevas figuras como la del colaborador, que eso te quita cualquier tipo de derechos. Y eso me parece que visto, bueno, ni hablar que quita el derecho a las indemnizaciones, le quita toda responsabilidad a la patronal, haciendo utilización de discursos baratos, podríamos decir, de que la industria del juicio es lo que ha perjudicado y que no ha permitido las inversiones en el país, etcétera, etcétera. Y no es eso. O sea, si uno mira los porcentuales de lo que eso representa para una industria, que la industria del juicio sea lo que limita el crecimiento del empleo, eso es completamente falso. Ahora, porque lo escribieron justamente los sectores empresariales, no hace falta demostrarlo. Sin embargo, decirlo es parte de hacer la política. Pero hay un ataque fenomenal a las condiciones laborales. Y esto lo empezamos a denunciar, obviamente, nosotros desde el primer momento, y llegar a esta aprobación de la ley base tuvo que ver con consentimientos políticos de sectores de la política que también en algún momento se rasgaban las vestiduras diciendo la clase obrera tiene que mantener su derecho, bla, 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 pero después levantaron la mano. Entonces, creo que es importante que la comunidad sepa, sobre todo la clase trabajadora, porque en esto está claro cuál va a ser el ganador y el perdedor. Los ganadores van a ser lo mismo de siempre, las multinacionales, bueno, los Pablo Roca, todos esos personajes que incluso nefasto podríamos decir, porque vienen de la historia más oscura de nuestro país, pero sin lugar a dudas todas estas modificaciones que cambian sustancialmente las condiciones laborales es un golpe muy duro para la clase trabajadora. Viniendo de una experiencia de las fábricas recuperadas, de las cooperativas, tenemos un enorme desafío, sobre todo porque tenemos que mantener a más de 280 familias que dependemos de este trabajo autogestionado y que en este contexto, más allá de acercamientos o tratar de buscar vías de diálogo con el gobierno provincial, sabemos que estamos en un contexto. Nunca hemos perdido de vista eso. Eso es lo que nos ha tal vez dado la posibilidad de en cada proceso, después de 20 y pico de años de estar luchando, defendiendo el trabajo, saber cómo ubicarnos, ¿no? En este proceso vemos que vamos a un momento muy duro. Ni hablar del problema de los tarifazos, ¿no? El incremento en las tarifas de energía es un problema que no es de ahora para las gestiones obreras, lo hemos venido planteando desde hace ya por lo menos 8 años, que venimos poniendo en discusión de que las gestiones obreras, en el caso de las fábricas recuperadas y en la de la ceramista en particular, consumimos mucha energía. Y se lo hemos planteado a este gobierno, al anterior, todo el mundo nos ha prometido, bueno, vamos a buscar alguna solución. En esta estamos ante una situación donde el golpe puede ser muy duro porque mañana pueden venirnos a cortar directamente el servicio y dejar la fábrica cerrada, como nos ha pasado con los compañeros de Cerámica Neuquén. Bueno, porque además la línea es una línea dura, es una línea de incomprensión, o sea, no es que van a sentarse a decir, bueno, ¿y cómo hacemos para mejorar? No, bueno, te corto y después veo. Sabemos que ese es el desafío que tenemos en un contexto donde la economía se está contrayendo también y nosotros producimos cerámicos, pisos cerámicos, la construcción también está muy ligado a este contexto de crisis, digamos, se desinfla, se comprime y nosotros obviamente se nos va limitando nuestro horizonte. Ahora, nunca ha sido un límite para nosotros ver el escenario oscuro, el escenario difícil, sino más bien que eso nos redobla la apuesta de decir, bueno, tenemos que salir a enfrentar esta situación porque está en juego el plato de comida. Acá no es una cuestión antojadiza, caprichosa, está en juego el plato de comida. Ahí es donde empieza otra historia, los incumplimientos recurrentes. Porque hay sectores que siempre se benefician, ¿no? Vienen, ni tienen que golpear a la puerta, sino que van y les llevan los beneficios. A las gestiones obreras, a las fábricas recuperadas, a los trabajadores y trabajadoras que hacemos el esfuerzo de sostener nuestra fuente de trabajo todos los días, sostener nuestros hogares, porque los tarifazos no es que solamente nos afectan en la fábrica, nos afectan a nuestros hogares como a todos. Nosotros tenemos casi el 95% de las materias primas para producir el cerámico que son importadas, todas dolarizadas. A eso sumale lo que impacta el consumo de energía, que en luz y gas es muy grande, la fábrica es muy grande, y eso no, incluso ahora, con esta desregulación que está habiendo en la economía, con la apertura de las importaciones, entendemos nosotros, eso también va a ser un golpe muy duro, como el otro día lo decían las compañías textiles, que en el caso de ella, la industria textil, como ya lo vivimos en los 90, por eso digo que son viejas recetas. Todo lo que venía de afuera era más barato que lo que se producía acá y colapsaban los procesos de industria nacional. En el caso de la gestión obrera sabemos que estamos muy expuestos ante ese escenario, pero también tenemos la plena confianza que cada vez que hemos tenido que afrontar estas peleas lo hemos hecho en forma colectiva y también dialogando con la comunidad.
porque no podemos perder de vista que lo que nos pasa a nosotros no es un problema exclusivo. Ah, no, pobres los ceramistas, pobres las obras textiles. No, sabemos que la gente la está pasando muy mal, que todo el día te sale más caro vivir, y en el caso nuestro tenemos esa doble presión, ¿no? La de sostener el plato de comida y la de bancar nuestros hogares como todo hijo de vecino, que me parece que ahí es donde tenemos el desafío. Nos tenemos que, de alguna manera, reorganizar para enfrentar todo el plan que se viene y que se va a profundizar. Nosotros en eso siempre hemos tenido esa dinámica de saber que por lo menos con sectores que no comulgamos en lo cotidiano y que tenemos diferencias profundas políticas tal vez, pero sabemos que el frente único, cuando uno piensa esta idea, nos juntamos todos para enfrentar este objetivo en particular, en esa estamos siempre abiertos. El tema es encontrar del otro lado también que haya esa predisposición, ¿no? Y eso siempre ha sido materia, capaz que ahora por estos tiempos que corren tan abruptamente, se allanen un poco más y podamos confluir. Igual si no lo podemos, digamos, coordinar en forma efectiva, más tarde o más temprano se coordina solo. ¿Por qué digo esto? Porque ya vivimos un 2001. De hecho, nosotros somos paridos del proceso del 2001, o sea, la gestión obrera de Sanón surgió de ese proceso, entonces, y en ese momento, obviamente, la dirección que nos propusimos en aquel momento ponernos a la cabeza, entendíamos este escenario y los compañeros y las compañeras, decidiendo todo en asamblea, sabíamos, vamos para acá, vamos para allá, apostamos y seguimos apostando a la necesidad de que podamos hacer un frente en común con otros sectores. Desde ya que vuelvo a decir lo mismo, la voluntad siempre que tiene que estar puesta, y no solamente lo que se dice, sino lo que se hace, ¿no? Porque yo te puedo decir, sí, viva la unidad, o todo el mundo reclama la unidad, bueno, pero la unidad se construye, y cuando uno, también es una frase trillada, se construye. Bueno, se construye en base a cuál va a ser el eje que nos vamos a fijar. Vamos por esa, pero no nos corremos ni un punto, porque también nos ha pasado. Vamos por esta y después resulta que tenemos uno, bueno, en su momento eso lo vivimos también y hemos sobrevivido a todos esos tiempos, digamos, los tiempos de bonanza, que pudimos hacer un despliegue muy fuerte, momentos de retroceso, y hoy estamos en un momento en el que el golpe va a obligar a reubicarnos. Nosotros estamos a disposición siempre de pensar esa idea, entendiendo que el gran problema es buscar soluciones políticas, no solamente soluciones parciales para cada uno de los sectores. Atomizar las luchas por separado es un gran error que se puede cometer en este momento, porque es lo que está haciendo el gobierno. El gobierno dispara para todos lados y espera respuesta de este, y cuando querés acordar nos pegaron a todos juntos con distintos. Entonces hay que también hacer un análisis de cómo se lucha, por más que el reclamo de otro no sea el mío en sí mismo, es un reclamo que nos pone en forma conjunta, porque es contra una política de gobierno que obviamente viene por todo. Sí, los medios han siempre jugado de alguna manera un rol donde lo que se quiere informar o desinformar es lo que después termina siendo en consecuencia una cristalización de la política. Yo creo que además a esto se le suma otro elemento. Sí, aunque yo particularmente creo que tal vez quienes podemos tener esa posibilidad de estar siguiendo en lo permanente, en lo cotidiano, lo que va sucediendo en los medios, puede alimentarse, digamos, de información. Yo creo que se le suma un problema adicional, que es que la vida cotidiana de las personas hoy tiene una dinámica que no le da ni 2 segundos para parar a ver las noticias. Y la única manera que encuentra a veces a través de las redes, que son formas parciales, porque a vos te entra un mensaje cortado o armado, y no es que te esté informando, agarraste un aspecto de las discusiones. Entonces me parece que se combinan esos dos elementos. El rol de los medios siempre ha sido un rol determinante, digamos, a lo largo de la historia. Es uno de los poderes, no reconocido dentro de lo institucional, pero es uno de los poderes, claramente. Y por otro lado también esta dinámica, esta vorágine que estamos viviendo los trabajadores y las trabajadoras, de andar, digamos, corriendo para todos lados, sin poder darte el tiempo a mirar aspectos detallados de lo que representó. Creo que de los que militamos permanentemente esta idea de poner en conocimiento nos ha sido muy difícil, porque además los grandes medios concentran mucho con sus recursos, ¿no? Y con la espalda que tienen, que solamente salga lo que ellos quieran mostrar. Pero bueno, igual esto no quita, porque en realidad hoy medir el descontento con el gobierno nacional tampoco lo podemos medir a través solamente de lo que representen las redes o lo que representen solamente las movilizaciones, porque si hay algo que ha hecho el gobierno es tratar de correr la movilización de la calle. Nos parece a nosotros que es un mensaje tratando de desmovilizar. Ojo, esto no es la primera vez que lo vivimos. El pueblo argentino ha enfrentado dictaduras.
y tal vez el momento y el tiempo y la dinámica vayan dando un momento en el que la gente dice, o me muero de hambre, salgo a la calle y de última me reprimirán, pero voy a salir a pelear. Y ahí es donde nosotros, por lo menos, intentamos siempre dar una orientación, no es que nos arrogamos esa identidad de ser representante de toda la bronca y el enojo. Tratamos de ser lo que transmitimos todo el tiempo, lo que escuchamos, lo que nos llega y lo que vivimos, porque nosotros somos trabajadores de verdad que vivimos esta situación y esta realidad. Entonces, digo, se combinan esos elementos, esos factores. Llevamos 6, 7 meses de un gobierno que ha decidido tener una política de shock, como lo anticipó, y eso puede ser que todavía tenga un poco anestesiada algunos síntomas, y por otro lado, esta política concreta de correr la movilización de la calle. Eso me parece que ha jugado un elemento para tratar de desmovilizar. ¿Cuánto lo van a poder sostener? Porque tampoco acepta la sociedad tan livianamente de que vos no tengas ni siquiera el derecho básico, esencial, a poder peticionar, a poder reclamar. Esos discursos se caen por su propio peso, pero también hubo que hacer un gran operativo para demostrar que todavía derechos consolidados se tienen que mantener, como el derecho a peticionar, porque quiere decir que no va a ser un terreno fácil el que va a tener el gobierno queriendo pensar de que con represión va a parar la bronca. Y lamentablemente ya ha demostrado el pueblo argentino y la clase obrera que cuando se tiene que levantar, se levanta.